Muy bien. Entonces vamos a pues iniciar con el curso de genética bacteriana y la clase pues introductoria. Vamos a hablar un poquito sobre por qué se estudian las bacterias y por qué se estudia la genética bacteriana. Como le mencionaba, posiblemente las bacterias, sin duda alguna, son los grupos eh, biológicos más dominantes en la biosfera. Las encontramos en prácticamente todos los nichos posibles. El cuerpo humano tiene su propio microbioma y se estima que en nuestro cuerpo tenemos más bacterias que células propias, y eso las hace dominantes en todos, prácticamente todos los ecosistemas en donde nosotros estemos buscando. Y aunque muchas veces, por ejemplo, las bacterias de nuestra microbiota las consideramos como parte de la biota normal del cuerpo humano, digamos, se sabe que en estos momentos cumplen muchísimas otras funciones, otros roles metabólicos, simplemente no son células pasajeras en nuestro cuerpo, sino que contribuyen con una gran cantidad de metabolismo, de metabolitos, con muchas sustancias químicas distintas en nuestro cuerpo, regulan, participan en muchos procesos, hasta incluso en el sistema nervioso central. Entonces, verdaderamente las bacterias nosotros las vamos a encontrar en todo lado. Y como les digo, entonces son dominantes, entenderlas muy bien. En el contexto biológico, creo que nosotros podríamos pensar en otros personajes que me parecen a mí sumamente importantes, como son Haeckel, Darwin y Wallace, que son personas que empezaron estudiando la diversidad biológica y tratar de dar explicaciones de cómo se origina esa diversidad. Eso es lo que nosotros usualmente denominamos bajo el concepto de evolución. Las bacterias que hoy encontramos en la biosfera, en cualquier parte de la biosfera, son el resultado de un proceso evolutivo que empezó hace miles de millones de años atrás. Se considera que las primeras formas de vida posiblemente fueron formas de vida muy similares a las bacterias, que son, digamos así, muy entrecomillado, las formas de vida más simples, pero cuando uno empieza a estudiar bacterias se da cuenta que a veces no son tan sencillas como las hace uno pensar o como las vemos a veces al microscopio, y que son organismos sumamente complejos. Muchas veces consideramos las bacterias como organismos unicelulares, cuando verdaderamente las bacterias usualmente se comportan no como las vemos en un plato de Petri, como colonias aisladas, sino que usualmente son parte de biopelículas, son parte de comunidades sumamente complejas. Hemos escuchado términos como tejidos bacterianos, que forman parte de diferentes ecosistemas y juegan un papel sumamente importante en la biosfera que conocemos hoy en día. Eh, y posiblemente el impacto más fuerte, la transformación más fuerte que nosotros hemos podido ver en la biosfera, posiblemente fue causado por bacterias, por las cianobacterias, o por grupos muy similares a las cianobacterias, cuando desarrollaron los procesos de fotosíntesis oxigénica. Es posiblemente el cambio más dramático que nosotros hemos podido ver en la evolución de la biosfera, y fue justamente pues causado por bacterias. A diferencia, como les mencionaba, de los organismos superiores más complejos, usualmente multicelulares, que son, digamos que más fáciles de ver a simple vista. Las bacterias a veces cuestan un poco estudiarlas, sin embargo, han sido objeto, eh, instrumentos, mecanismos de estudio para procesos fundamentales. Y hay varias líneas históricas que les quisiera mencionar. Bueno, uno de ellos, por supuesto, el inicio creo que del mundo microbiano empieza con los microscopios de algunos otros inventores, incluyendo posiblemente el más famoso, pero no es el único, Anton van Leeuwenhoek, neerlandés, que se inventó un microscopio y empieza a describir formas microscópicas. Posiblemente muchas de ellas no eran bacterias, pero habían algunas formas de las más pequeñitas, los famosos animalicula, como decían ellos,
que posiblemente es la primera observación del mundo microscópico. Y eso es una de las realidades que tenemos que entender nosotros, de que las bacterias no son visibles a simple vista, y por eso es que posiblemente la investigación en bacteriología como que se rezagó un poco con respecto a la investigación que se podía hacer con otros seres vivos. En la imagen ustedes tienen aquí 5 fotografías de grandes personajes en el desarrollo de la microbiología, fundamentalmente hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ferdinand Kohn es posiblemente uno como usualmente Robert Koch y Luis Pasteur se llaman como los padres de la bacteriología. Yo diría que Ferdinand Kohn posiblemente fue entonces el abuelo de la bacteriología, por decirlo de cierta manera, que fueron los primeros en estudiar bacterias, sin duda alguna, desarrollando técnicas microscópicas y para el manejo de poblaciones bacterianas. A Robert Koch nosotros lo conocemos por el bacilo de Koch, el de la tuberculosis, por Vibrio cólera, por Bacillus anthracis, Luis Pasteur, por muchos otros procesos microbianos de fermentación, por la vacunación contra la rabia, pero en todo caso ellos son posiblemente los 3 fundadores de la bacteriología, enfocándose particularmente, es un tema sumamente interesante, enfocándose en ese gran tema que hemos estado conversando antes sobre la patogénesis bacteriana. Es decir, se interesaban mucho por, por las bacterias que causaban infección, daño, patología, particularmente en el ser humano, pero de la misma forma en otros hospederos. Esa es una línea de investigación fundamental con el desarrollo de la bacteriología, digamos la bacteriología médica propiamente dicha, pero en paralelo también hubo el desarrollo de la bacteriología en por lo menos 2 disciplinas más, en 2 campos más. Uno de ellos que está representado por Beijering y por Vinogradsky, que fueron, por decirlo así, microbiólogos ambientalistas, y al grupo de Pinto, posiblemente esto les puede interesar muchísimo, este tema en particular. Beijing fue un gran microbiólogo, bacteriólogo, eh, que fue sumamente importante él en el desarrollo de técnicas clásicas en bacteriología. Estudiaba fundamentalmente, digamos, dentro de otras cosas, el virus de mosaico del tabaco. Fue uno de los primeros virólogos, por decirlo así. Ellos no hacían mucha diferenciación entre los agentes infecciosos, pero estaban pues estudiando las infecciones en el tabaco, por ejemplo. Pero en el campo de las bacterias, describe el proceso de la fijación del nitrógeno por bacterias simbióticas en las leguminosas, por ejemplo, y también describe bacterias anaerobias, empezando particularmente con las bacterias reductoras del sulfato, por ejemplo. Y en el caso de Vinogradsky también hizo contribuciones sumamente importantes en los procesos ambientales como las de nitrificación, cuando el amonio se reduce a nitritos y después a nitratos, por ejemplo, y también descubre la quimiolitrofía y la fijación de CO2 por parte de bacterias. Obviamente, todos son hombres los que describen. Obviamente que hay una suerte de sexismo histórico que es sumamente pues, evidente en lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, ven ustedes que la bacteriología, si bien es cierto, surge como un problema fundamentalmente médico, y era algo sumamente interesante porque las bacterias se incluían dentro de la botánica. Y hasta incluso creo que en el curso de botánica introductoria que dan en la escuela de biología de la UCR, incluso queda un resabio, porque una de las clases en el curso de botánica, creo que aún lo siguen manteniendo así, es una clase sobre bacterias, porque históricamente las bacterias se consideran dentro del concepto de lo que eran plantas. Eso obviamente con el paso del tiempo fue cambiando. En la misma forma, la tercera línea, ya no solamente la parte médica o la parte ambiental, sino que también
Las bases de la biología molecular moderna que conocemos hoy en día también se fundamentó en el estudio de bacterias. Tal vez los estudios más básicos, fundamentales en el concepto de el ADN como el principio genético fundamental se descubre pues en bacterias con los trabajos de pues Griffith con el neumococo, con Avery que describen el ADN con los ácidos nucleicos como el principio transformante. Eso lo vamos a discutir luego mucho más en detalle. Trabajando también con el neumococo, esto en la década de 1940 particularmente, y era algo sumamente interesante, era una época muy complicada y fue hace 80 años, digamos, porque hace 80 años, y eso tal vez suena hasta incluso medio eh, risorio para nosotros en el 2025, no se sabía que el ADN era el principio, la molécula genética en los seres vivos. Había un debate muy fuerte en la década de los 40 y aún en la década de los 50 de que si eran las proteínas o eran los ácidos nucleicos los que componían pues, la base genética en los seres vivos. Y posiblemente el ensayo más importante fue el que hicieron Hershey y Chase, que están indicados ahí. Vean que ustedes es la primera mujer que pongo, que son pocas las que voy a poner en estas imágenes. Es parte de la deuda histórica que tenemos, en donde Hershey recibió el premio Nobel por demostrar que no así Chase, que participó en la publicación científica y por ser mujer no le entregaron el premio Nobel, en donde logran demostrar, utilizando bacterias y bacteriófagos, virus que infectan bacterias, que es el ADN, es el ADN el principio genético. Esto fue apenas hecho en el año de 1952. Recordemos que muy pronto después, en el 53, es cuando describen ya la estructura de la molécula del ADN. Otro de los principios fundamentales que nosotros vemos en la variabilidad genética que presentan las bacterias y digamos en todos los seres vivos en particular, fueron los ensayos que hicieron Salvador Luria y Max Delbruck, que ellos empezaron a trabajar otra vez con virus bacterianos que infectaban obviamente bacterias y cómo las bacterias se podían volver resistentes a la infección viral. Y es cuando empiezan a describir y a hacer modelos matemáticos para la explicación de los fenómenos de mutación y la variabilidad genética que se presentaba en bacterias. Max Delbruck fue el jefe en algún momento de Renato Dulbeco, que también empezó a trabajar con bacteriófagos y bacterias y desarrolla lo que conocemos ahora nosotros como las placas de lisis, que en virología, después Renato Dulbeco pasó de trabajar con virus bacterianos a trabajar con virus eucariotas de seres humanos y desarrolla el mismo principio, que es lo que se conoce como las placas de Dulbeco, digamos así. Entonces, estos son personajes sumamente importantes en la historia de la biología molecular. Estos temas los vamos a discutir mucho más en detalle cuando entremos a ver estos conceptos de cómo se describen las mutaciones y cómo se pueden cuantificar. Y cuál es la diferencia entre una frecuencia de mutación y una tasa de mutación y estudiar en detalle la lógica, el pensamiento que había detrás del diseño de todos estos experimentos en particular. Otros antecedentes importantes, también en esta década, 1940, 1950, es justamente el reconocimiento molecular de los eventos de recombinación. Y era algo sumamente complicado, sumamente complejo, porque simultáneamente estaban trabajando con virus bacterianos, con bacteriófagos y también con plásmidos. Y en algunos momentos, como lo vamos a ver en el curso, la replicación de los bacteriófagos pasa por moléculas circulares de ADN que perfectamente uno las puede trabajar y las puede considerar como si fueran plásmidos. Ellos tuvieron la capacidad de demostrar los eventos de recombinación en bacterias, y particularmente hacer una diferenciación
entre los mecanismos que tienen que ver específicamente con recombinación, particularmente con plasmios bacterianos que son conjugativos, versus los estudios de los bacteriófagos y del fenómeno de lisogenia que fue descrito por estas personas. Otra vez, patético lo que voy a decir. Joshua Lederberg y Edward Tatum reciben el premio Nobel por los trabajos que ellos hicieron. La esposa de Joshua, pues a pesar de que describe varios de los fenómenos más importantes con respecto a la lisogenia viral, es decir, cómo el genoma de un virus se incorpora por recombinación en el genoma de una bacteria, su trabajo, sin embargo, no fue reconocido con el premio Nobel. Se lo dieron a su esposo. Entonces, para que vean ustedes, el tema del sexismo en la ciencia tiene un fundamento histórico relativamente importante. Poco a poco las cosas han ido cambiando, pero aún creo que estamos en deuda con las mujeres. Y otra vez tenemos el ejemplo importante ya en el 53 con los trabajos de Rosalind Franklin, eh, que hay un libro muy bonito escrito por una señora de apellido, ya se me fue el nombre, ya casi se cede, los comparto. Este es un libro sumamente interesante sobre la biografía de Rosalind Franklin y las dificultades que ella tuvo para hacerse un campo en, en, el, en la ciencia en la década de 1940-1950 como una especialista en cristalografía. Raymond Gosling era su estudiante de posgrado y su postdoc en algún momento, y entre ellos juntos, haciendo su trabajo juntos, revelan la famosa imagen que ustedes ven a la izquierda, que es una estructura cristalográfica de la molécula de ADN. Y con base en esa estructura cristalográfica, las personas que están en la parte inferior, Wilkins, Crick y Watson, describen este modelo de doble hélice en la molécula de ADN. Valga decir que este modelo fue basado con los estudios cristalográficos de Rosalind Franklin, que fueron tomados por estas tres personas sin su autorización para poder hacer el estudio de modelaje. Posteriormente es que le informan a ella en ese número de abril de 1953 salen tres artículos publicados. Uno de ellos es por Rosalind Franklin y Raymond Gosling, en donde describen los estudios cristalográficos de la molécula de ADN y en el mismo artículo, en el mismo número, perdón, viene la descripción de la propuesta en cuanto a la estructura de la molécula de ADN basándose en los datos experimentales de Franklin y de Gosling. La señora, ya se me viene el nombre otra vez a la cabeza por dicha, Brenda Maddox, fue la que escribió un libro muy lindo que se llama La Dama Oscura del ADN, The Dark Lady of DNA. Por si lo pueden conseguir, es una biografía muy bien escrita sobre la historia de Rosalind Franklin y las dificultades que ella tuvo para hacerse un espacio en la investigación en un campo que estaba básicamente dominada por hombres. A las personas que están en la parte inferior, Wilkins, Crick y Watson, les entregan el premio Nobel por sus trabajos en el ADN. Cuando se los entregan, Rosalind Franklin ya estaría fallecido. Y su reconocimiento, obviamente los premios Nobel no se entregan después de que las personas hayan fallecido. Nunca se le hizo un reconocimiento, digamos, oficial por tal cosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, yo creo que desde el punto de vista histórico también nosotros le tenemos que hacer un reconocimiento a sus contribuciones. Y en general, yo les pido por favor que esto lo repasen de sus cursos básicos de bioquímica, pues entonces estamos con una molécula de ADN y la vamos a estudiar en mucho detalle en este curso, porque una molécula de ADN nos dice muchísimas cosas. Químicamente es una molécula muy fácil de purificar, que uno pueda trabajar en el laboratorio. Eh, y es una molécula que la vemos usualmente representada como una hélice doble. Ahí ustedes tienen la configuración B. Vamos a discutir que hay muchas otras configuraciones en la molécula del ADN, porque la molécula de ADN en el contexto de una célula muy pocas veces se encuentra, digámoslo así, como una molécula sola de ADN, sino que se encuentra unida fundamentalmente a muchas proteínas
con muchas configuraciones diferentes, con diferentes grados de superenrollamiento en la molécula de ADN, en donde se cumplen ciertas reglas en particular, por ejemplo, con el apareamiento de las bases. Sin embargo, bajo ciertas condiciones hay tautomerismo de las bases nitrogenadas y en consecuencia, pues entonces pueden cambiar esos patrones de apareamiento. Y cuando hacemos una purificación de una molécula de ADN así en grandes concentraciones, se ve literalmente como lo que es un polímero. Como les digo, trabajar químicamente la molécula de ADN es relativamente fácil. Ahora las técnicas para hacer una purificación, las técnicas de secuenciación, etcétera, son técnicas que están ampliamente disponibles. Ahora todo se hace con kits. A veces uno paga las cosas para que se las hagan, pero a mí me tocó vivir la época de 1980, 1990, y eran épocas en donde uno prácticamente tenía que preparar todos los reactivos y todos los buffers, y no, pues habían kits de absolutamente nada. Y eso lo hacía a uno conocer muy bien de cerca la bioquímica de los ácidos nucleicos, cómo se precipitan, cómo se purifican, cómo interactúan con proteínas, digamos, de una manera muchísimo más cercana. Otro de los fenómenos sumamente interesantes en la década de 1950 y 60, a pesar de que todos estos son grandes personajes, es cuando surge el concepto de la biología molecular, con los trabajos de Jacques Monod, François Jacob y André Leuve, que les entregaron el premio Nobel por sus estudios de bacteriófagos y particularmente sobre el crecimiento diáuxico y el concepto de la regulación genética. Son ellos los que describen en Escherichia coli, y es un fenómeno que vamos a estudiar, cómo las bacterias controlan la expresión de genes. Jacques Monod, el que está a la izquierda, debo confesarlo que está dentro de mis científicos favoritos, en el top, yo diría 5, porque no solamente era un tipo genial, era un tipo brillante. Yo tuve la posibilidad de conocer a una investigadora que trabajó con él, de apellido Ullman, y me contó cosas muy interesantes sobre él allá por la época de los 90, cuando la conocí a ella, Agnes Ullman, que trabajó directamente con él. Y dice que era posiblemente una de las personas más brillantes y más inteligentes. Y aparte de eso, era un excelente músico. Y aparte de eso, era un filósofo. Y aparte de eso, durante la Segunda Guerra Mundial fue parte de la resistencia francesa a la invasión nazi. eh, y era un tipo extraordinariamente brillante y era amigo íntimo de un filósofo que posiblemente ustedes han oído mencionar, que se llama Albert Camus. Eran muy íntimos y pertenecían al mismo círculo de intelectuales en París. François Jacob fue un francés que se fue para Inglaterra y desde Inglaterra participó durante la Segunda Guerra Mundial. Fue herido de bala, estuvo en un campo de concentración y posteriormente ambos se unieron a trabajar en el Instituto Pasteur con André Leuve, que era el jefe de ellos. Y es un grupito sumamente interesante de personajes y eso nos hace a nosotros recordar que alrededor de la ciencia hay gente que es muy inteligente, muy capaz, muy inteligente, que tiene no solamente un compromiso con la ciencia como tal, sino que también son pensadores, son filósofos y están comprometidos políticamente con las causas que a ellos los motivan. Entonces son, yo digo, protohombres, personajes literalmente que cambiaron muchas cosas y aparte de eso les dieron el premio Nobel por los principios en biología molecular que desarrollaron. Eh, Hay otros científicos que también me parece que hicieron contribuciones sumamente importantes en distintas áreas, pero estos se les considera como los fundadores de la biología molecular y muchas de las cosas que nosotros vamos a mencionar en el curso fueron descritas en sus principios, en sus investigaciones. Es interesante porque lo que yo les voy a presentar es lo que sale, digamos que como en un libro de texto, como que todo el mundo lo ve de una manera relativamente sencilla, aunque muchos de nosotros sufrimos en los cursos de bacteriología básica con el operón lactosa. Ellos fueron los que dieron el fundamento de cómo se controla la expresión de genes en el operón lactosa. Y si revisamos los trabajos, yo se los puedo conseguir, los trabajos de 1950, 1960,
y son trabajos relativamente complicados, muy difíciles de entender, pero la formulación experimental y la interpretación de los resultados fue realmente brillante. Así que detrás de todas las cosas que nosotros vamos a conversar, obviamente hay personas que fueron encargadas y en sus contextos particulares de desarrollar muchos de estos conceptos, que muchos de ellos yo los considero como brillantes. Y me faltan aquí un par más que posteriormente se los voy a mencionar. ¿Okay? Francis Crick, en sus trabajos desde 1950 y en un artículo que publica en 1970, explica lo que se conoce ahora como el dogma central de la biología molecular. Y yo creo que este es el eje central en este curso y ahora les voy a explicar por qué. Es un principio básico. A él se le cuestionó mucho el que haya utilizado la palabra dogma. Se le cuestionó mucho porque dogma es un principio que no se cuestiona. Hay dogmas políticos, hay dogmas morales, hay dogmas religiosos, hay dogmas en diferentes campos. Y usualmente la palabra dogma en ciencia no se utiliza, por eso fue fuertemente cuestionado por sus eh, investigadores de la época, porque decía de que era algo que debía ser cuestionado. Él se atrevió, sin embargo, a usar el concepto a partir de las ideas que desarrolló. Vean ustedes que ya en 1956 él usa la palabra el dogma central. ¿Okay? Y él establece unos principios básicos experimentalmente y hace un razonamiento teórico para explicar de que utilizando fundamentalmente bacterias, pero es un principio que aplica para todos los seres de la vida, para todos los seres vivos, de que la información se maneja en una célula en forma de moléculas de ADN. 1956. ¿Okay? 3 años antes había sido descrita la o propuesta la estructura de la molécula de ADN. Y vean ustedes que la molécula de ADN tiene como un circulito, aquí como una flecha en círculo, y eso implica de que es una molécula que se replica, es una molécula que se autorreplica, es un polímero que se autorreplica. Y que las secuencias de nucleótidos es la que contiene información. Y que con esa información la molécula se replica para que se perpetúe de una célula a otra, luego de un periodo, de un proceso de división celular, sino que la información almacenada en forma de moléculas de ADN se expresa a través de una molécula intermediaria, como puede ser el ácido ribonucleico, químicamente muy similar al ADN, pero con algunas diferencias fundamentales que posteriormente vamos a discutir, y que a partir del ácido ribonucleico, y él estaba conjeturando en la misma forma que si a partir del ADN se podían sintetizar directamente las proteínas, estamos hablando de 1956, sin la necesidad de la participación de un intermediario de ácido ribonucleico. Aquí lo que ustedes están viendo es que el dogma central de la biología molecular establece un flujo de información entre moléculas, que la información se almacena en forma de moléculas de ADN y para que la información se exprese, pueda ser utilizada por la célula, esa información tiene que pasar hacia otras moléculas eh, hasta los efectores finales de esa información que son las proteínas, que en algunos casos puede haber un intermediario. Hoy sabemos que siempre tiene que haber un intermediario, que es un transcripto de ácido ribonucleico. Se nota, obviamente, una clara direccionalidad en el flujo de la información. Y también plantea de que la información no viaja en sentido contrario, que la información no se almacena en forma de proteínas y que a partir de las proteínas no se puede sintetizar sus correspondientes transcriptos o sus correspondientes secuencias a nivel de ADN. El dogma central entonces establece una direccionalidad en el flujo de la información. Aunque hay un par de cosas que podríamos discutir por ahí, porque sabemos, por ejemplo, que existen funciones de transcriptasa reversa, por ejemplo. Hay muchos virus, por ejemplo, los retrovirus, en que sus procesos de replicación pueden pasar de ácido ribonucleico hacia el ADN. Existen enzimas de transcriptasa reversa. Interesantemente, en bacterias se ha descrito también el fenómeno de transcripción reversa.
Aún, sin embargo, no queda muy claro para qué se necesitan estas funciones en bacterias o cosas que están en estos momentos en investigación. Pero en términos generales, este principio, este dogma central en la biología molecular se establece. No aplica necesariamente para los virus, digamos, en su concepto fundamental. ¿Por qué? Porque los virus no son entes biológicos que se puedan replicar por sí mismos, sino que requieren de una célula para que se puedan replicar, que hay genomas virales que pueden ser de ADN, pero hay otros genomas virales que pueden ser de ácido ribonucleico. Eh, en el caso de los virus, también vamos a encontrar genomas de ADN de cadena sencilla, genomas de ADN de cadena doble. En bacterias, obviamente, solo encontramos los genomas de ADN de cadena doble. Hay genomas virales que son ARN de cadena sencilla, genomas virales que son ARN de cadena doble. También está el famoso concepto de los priones que en algún momento entraron en discusión para cuestionar justamente el concepto del dogma central en la biología molecular. Sigue siendo un gran tema en que cómo una proteína priónica, digamos, afecta un tejido en particular y la formación de las placas amiloides, básicamente por un cambio en la configuración de la proteína, por ejemplo, y que es de carácter infeccioso. Y hay muchas enfermedades en animales descritas eh, con proteínas infecciosas. También está en plantas los conceptos de los viroides, que son ácidos ribonucleicos infecciosos, por ejemplo. Entonces hay mucha información que se cuestiona en torno al dogma central en la biología molecular, pero aplica básicamente para todos los organismos vivos que obviamente están constituidos por células. Entonces, este es uno de los temas centrales en la biología molecular y es, digamos así, el esquema siendo válido, por supuesto, hoy en día para el estudio de la genética bacteriana y, por supuesto, también de la genómica. Buscando entre la literatura antigua sobre bacterias, me encontré un artículo que ha sido muy citado por algunos investigadores y parece divertido. Mira que me parece sumamente divertido. Es un artículo que se publicó en el año 1962, hace 60 y pico de años. ¿Sí? Escrito por Steiner y McNeil, dos pues, investigadores, digamos, bacteriólogos, biólogos, que estaban, digamos, hacen un artículo sobre el concepto de lo que es una bacteria. Y vean que en su parte introductoria hacen una afirmación que me parece muy contundente. Yo no sé si los biólogos del grupo o los microbiólogos del grupo o los químicos del grupo coincidirían con ellos en estos momentos o no. Pero vean lo que dicen ellos. Cualquier buen biólogo encuentra intelectualmente inquietante dedicar su vida al estudio de un grupo que no puede definirse de manera fácil y satisfactoria en términos biológicos. O sea, el nivel de frustración que tienen ellos estudiando bacterias, porque todas las bacterias se ven exactamente iguales. Y el escándalo intelectual permanente de la bacteriología ha sido la ausencia de un concepto claro de lo que es una bacteria. Complicadísimo, complicadísimo el tema. ¿Por qué? Porque cuando vemos las bacterias, pensemos que tenemos un microscopio y ya podemos usar la tinción de Gram. Entonces, las bacterias usualmente en los cursos básicos en bacteriología es un poco divertido el tema. Usualmente las clasificamos por su forma y por su capacidad tintorial frente a la tinción de Gram. Entonces decimos que hay bacterias que son Gram positivas y Gram negativas. Algunos son cocos Gram positivos porque son esféricos, algunos son bacilos Gram positivos, cocos Gram negativos o bacilos Gram negativos. O sea, toda la diversidad bacteriana la podemos dividir apenas en 4 grupitos. Es muy frustrante para ellos, sí, sin duda alguna. Y los estudios básicos que se hacen en bacteriología y que seguimos haciendo en bacteriología, y estos son platos que uno puede conseguir en cualquier lugar, y los microbiólogos que están ahí fácilmente me pueden decir qué es lo que están viendo en esos platos, porque esto es lo que enseñamos nosotros en los cursos básicos en bacteriología. Ven ustedes que en el centro, en la parte superior, vemos lo que es una tinción de Gram. En una tinción de Gram vamos a ver bacterias Gram positivas que quedan teñidas de un color púrpura
y de un color rojo las bacterias que son gram negativas. Eso es una tensión relativamente muy sencilla que puede ser sumamente informativa en el ambiente clínico. Por ejemplo, si yo veo un sedimento de un líquido cefalorraquídeo, es altamente sugestivo del tipo de patógeno porque puede estar causando una infección en el sistema nervioso central. A la izquierda vemos un cultivo de una bacteria en un agar sangre y vemos lisis de los glóbulos rojos alrededor de las colonias, lo que nos sugiere que hay la síntesis de una toxina que rompe las células. A la derecha, en la parte superior, vemos posiblemente una Serratia, que es una de las bacterias pigmentadas más fáciles de identificar en el laboratorio. Pero vean ustedes que son simplemente bacterias que nosotros podemos ver al microscopio con ciertas tensiones o que nos producen ciertas morfologías de colonia en los medios de cultivo que usualmente nosotros utilizamos en el laboratorio. En la parte inferior al centro posiblemente es una Escherichia coli en un medio que se llama McConkey, que es una bacteria que es fermentadora de lactosa. Entonces, cualquier microbiólogo ve eso en un urocultivo y casi que le pone la firma que es una Escherichia coli causando cistitis, por ejemplo. A la izquierda vemos una imagen de una microscopía electrónica en transmisión en donde se muestran los flagelos de las bacterias. Es esa forma que tienen los filamentos para que las bacterias se puedan desplazar. Es una de las formas de motilidad que tienen las bacterias. Y en la imagen a la derecha tienen ustedes un medio de cultivo que se llama TSI, triple azúcar y hierro, que es lo que significa, en donde podemos ver diferentes patrones de fermentación. De derecha a izquierda tenemos una bacteria que no es fermentadora porque crece únicamente en el inclinado, no en el fondo, no es una bacteria anaerobia, y hace una alcalinización del inclinado. Entonces los microbiólogos decimos, bueno, si le hacemos un vacilograma negativo a esta prueba y nos forma ese resultado en el TSI, pues entonces uno dice que es una bacteria que no es fermentadora y ya empezamos a pensar en ciertos grupos bacterianos. En el tubo que sigue, que se ve todo negro en el fondo, es una bacteria que produce sulfuro de hidrógeno y que con el hierro, pues entonces se forma un precipitado negro. Y los dos tubos que están a la izquierda son de bacterias fermentadoras. Esos son que es un medio de cultivo que tiene glucosa, lactosa y sacarosa, y entonces la del tercer tubo de derecha a izquierda es una bacteria que solo fermenta la glucosa, y el tubo de la izquierda, que se ve un poco desplazado por el gas en los procesos de fermentación, es una bacteria que posiblemente fermenta lactosa y o sacarosa para que dé esa reacción en particular. Esto es lo que enseñamos y Daniela que participa en ese curso creo que no me deja mentir. Esto es lo que les enseñamos a nuestros estudiantes en los cursos básicos en bacteriología. Así es como se estudian las bacterias. Y así es como se percibía este tema desde la década de 1950, 1960 con estas pruebas básicas en bacteriología. Y la capacidad de discriminar y discernir entre los diferentes grupos bacterianos, y si nosotros vemos el manual Berger de 1980, por ejemplo, la cantidad de especies bacterianas que describe es relativamente limitada. Entonces, el conocimiento de las bacterias era un poco complicado para manejar. Con las técnicas de microscopía electrónica, de transmisión, de barrido, etcétera, podemos encontrar y estudiar un poco más en detalle las formas bacterianas. Pero ven ustedes que la diversidad sigue siendo sumamente limitada. ¿Por qué? Porque las leptospiras se ven como bacterias espirilares, las salmonelas y las E. coli se ven como bacilos, algunas bacterias se ven como esféricas, pero ven ustedes que aparte de la estructura superficial que nosotros vemos con esto, realmente son imágenes que son relativamente poco informativas. Bueno, ¿y qué? Creo que nosotros estamos viendo con estas imágenes. Digamos que ese era el panorama hasta la década de 1990, hasta que aparece ese señor que se llamó Carl Woese, que yo todavía sigo sin entender por qué no le dieron el premio Nobel. Porque son de esas personas que cambió el mundo de la bacteriología y básicamente todo lo que tiene que ver con el estudio de la biología.
y me devuelvo a esta imagen que estábamos viendo antes. Aquí nosotros estamos viendo, digamos, características morfológicas y bioquímicas convencionales clásicas en bacterias, que son el reflejo de procesos metabólicos que hacen las bacterias, pero son relativamente poco informativos. Si yo para hacer una prueba de metabólica, como usamos ahora en el BITEC o lo que se usaba antes, que era el API, antes se hacían todas las pruebas en tubo. Entonces, era una batería de 50 tubos con 50 carbohidratos diferentes y probábamos a ver en cuál cambiaba el pH o no para saber si la bacteria lo fermentaba o no lo fermentaba. Y eran procedimientos sumamente engorrosos para sacar relativamente poca información. Pero en términos generales son procesos metabólicos o bien morfológicos que nosotros vamos a hacer para estudiar las bacterias. Carl Woese se le ocurrió cambiar la idea. Vean, y eso se complicó montones. Y vean que es un artículo que se publicó en el 90. Yo en el 90 estaba en mi penúltimo año de doctorado. Y cuando salió esta publicación, que venían algunos pues, pues, eh, pues estudios previos. Pero cuando salió esta publicación, tuvimos que hacer varios seminarios en el Instituto de Genética y Microbiología de la Universidad de Würzburg, donde yo estaba estudiando, porque se hizo un foro de discusión. Es que esto está cambiando las normas. Esto cambió. Y cambió radicalmente en el sentido en que no se analizan características morfológicas en bacterias, no se analizan características metabólicas o fisiológicas en bacterias, sino que analizamos moléculas de ácido nucleicos, particularmente ADN, bien ácidos ribonucleicos, para estudiar las características de las bacterias. Y esto cambió sustancialmente el concepto que nosotros manejamos de la bacteriología. Y en términos generales, antes, antes de Carl Woese, se manejaban dos conceptos básicos. Existían las células bacterianas, procariotas, y las bacterias y las células eucariotas. Algunas bacterias se les llamaba arquibacterias, es un término que ya no se utiliza, y las diferenciaban de las eubacterias o bacterias verdaderas, básicamente porque las arqueas eran o tendían a ser células extremófilas, es decir, que vivían, y eso es obviamente un concepto muy antropocéntrico, vivían en los extremos, a pHs muy bajos, a pHs muy altos, a temperaturas muy altas, por ejemplo, o bien que tenían procesos metabólicos un poco complicados. Entonces, Carl Woese lo que estaba haciendo era analizando por técnicas de fragmentación moléculas de ácido ribonucleico a partir de los ribosomas de bacterias, de lo que se llamaban bacterias. ¿Ya? Entonces, él estaba haciendo una clasificación, entonces le llevaba a las bacterias, sacaba los ácidos ribonucleicos ribosomales y los fragmentaba y hacía entonces patrones diferentes para cada grupo bacteriano. Y los comparaba, esos patrones que eran muy similares entre sí, con los patrones vamos a ver, los comparaba bacterias contra bacterias y eran muy similares entre sí. Y los comparaba luego con los fragmentos que generaba a partir de los ácidos ribonucleicos ribosomales de células eucariotas. Y formaba dos grandes grupos. Unos se llamaban eucarias, es decir, hay unos patrones que corresponden a células eucariotas y hay otros patrones que corresponden a bacterias. Un compañero de él, en el mismo instituto en donde estaban, le lleva unas bacterias que se llaman metanobacterias, que son bacterias que pueden metabolizar a partir del metano. Y se trabajan como bacterias, se ven como bacterias, son células unicelulares, se cultivan en medios de cultivo, digamos, muy similares a los que usamos para bacterias. Y cuando les hace esa comparación de patrones, pensando que eran bacterias, resulta que no calzan ni con un grupo ni con el otro. Es un tercer grupo. Y entonces se define y cambia toda la clasificación,
que veníamos desde 100 años atrás, cambia entonces toda la clasificación, no en términos metabólicos o morfológicos, estructurales, digamos, sino desde el punto de vista de las moléculas y de las secuencias de ácidos ribonucleicos presentes en las células, y plantea la organización de los seres vivientes de una forma muy distinta a como lo estamos planteando acá. Antes teníamos procariotas, eucariotas. Y él coloca a las arqueas en una posición intermedia y ya no se llama arquibacterias. Se deja de llamar las arquibacterias y se llaman bacterias. Se llaman las bacterias por un lado, las arqueas por el otro, en una posición intermedia entre bacteria y eucaria. Y define lo que se llama los tres dominios de la vida: arquea, bacteria, eucaria. Esto hoy en día todavía sigue en discusión y está siendo fuertemente cuestionado. Y ahora les voy a mencionar un par de cosillas. ¿Por qué? Eh, y esto para nosotros en esa época fue un golpe y nos tuvimos que sentar y hubo seminarios, personas invitadas, premios Nobel que llegaron a los institutos a hablar sobre estos temas en particular. Desafortunadamente no invitaron a Carl Wood en ese momento para conocerlo personalmente. Me hubiera encantado hacerlo, pero no tuve esa posibilidad. Pero este era el tema de discusión. Pues, ¿qué hacemos entonces ahora nosotros? Y de hecho, esta diferenciación, específicamente en los ácidos ribonucleicos, ribosomales, son fuertemente informativos y los estudios de metagenómica se basan fundamentalmente en la detección de las secuencias de uno de los ácidos ribonucleicos ribosomales bacterianos, que es el 16S, que es la contraparte del 18S que nosotros vamos a encontrar en células eucariotas. Después vamos a hablar un poquito más sobre los ribosomas. Eh, y esto se movió el piso, o sea, aquí hubo un cambio cualitativo sumamente importante porque ya empezamos a estudiar ácidos nucleicos para entender la biología y para entender la evolución de las bacterias. Entonces, aquellos conceptos de Steiner y Van Til, de que esto es muy complicado de estudiar, con el análisis de secuencias de ácidos nucleicos, la visión de la bacteriología cambió radicalmente. Esto fue en 1990. Y así es como se ve un árbol, digamos, un poquito más reciente, basado justamente en secuencias de ácidos nucleicos, de las relaciones filogenéticas que nosotros vamos a ver entre diferentes grupos de seres vivos. Aquí hay una sobrerepresentación del dominio bacteria, ¿ok? Y los que están marcados con puntitos rojos son bacterias que han sido identificadas en metagenomas o en estudios metagenómicos que no han sido posibles cultivar en condiciones de laboratorio. Y es aquí en donde se nos abre a nosotros la enorme ventana de la diversidad bacteriana que tenemos nosotros, esto para el año 2016. En los últimos 10 años, la investigación se ha concentrado mucho en las famosas arqueas, por el tema de que evolutivamente las arqueas están mucho más cercanas en el proceso evolutivo en términos de la interpretación de estos resultados, están mucho más cercanas a los eucariotas que a las propias bacterias. Son células procariotas, son células unicelulares, su material genómico no está rodeado por una membrana, carecen de núcleo, lo que tienen es un nucleoide como las bacterias, digamos, pero filogenéticamente están mucho más cercanas a las arqueas. Entonces se empieza a presumir de que son las arqueas donde está el origen de las células eucariotas. Y en términos evolutivos, esto tiene una enorme significancia. El debate que tenemos ahora, que es el que está en la parte superior, a la izquierda es lo que tenemos nosotros, la propuesta de Bush, en que hay tres dominios de la vida, como lo vimos ya, bacteria a la izquierda, arquea en el centro, un poquito más cercana a los eucariotas que están para la derecha. El LUCA es el último ancestro común universal que dio origen a todas esas diversas formas de vida. Cuando empiezan a estudiar las arqueas con técnicas de secuenciación y técnicas de metagenómica, se dan cuenta que esta imagen que vimos antes, en donde la parte de las arqueas está en el centro, en la parte inferior, muy cerca de eucarias, se ve con relativamente poca diversidad.
se dan cuenta entonces de que verdaderamente lo que nosotros tenemos en el mundo de las arqueas, y es algo que nosotros no estudiamos en la Facultad de Microbiología, y es algo que nosotros no estudiamos ni siquiera en ningún curso, creo que en biología en todo nuestro país, estudia la diversidad de las arqueas. Y que filogenéticamente están planteando dudas sumamente importantes de que posiblemente no es un fenómeno como lo describe Carl Wood de 3 dominios de la vida, sino que realmente 2, y que las eucarias son una derivación de las arqueas, porque los procesos metabólicos funcionales moleculares que nosotros vemos en las arqueas se parecen demasiado a lo que se encuentra, por ejemplo, en eucarias. Este es un tema de discusión. Yo le puedo compartir los artículos y esto lo vamos a dejar fuera del curso de genética bacteriana porque las arqueas no son bacterias. Entonces me está poniendo a mí de cierta manera en un dilema. Cuando empecé con estos cursos, digamos, esto no hay que estudiarlo porque eh, son cosas muy diferentes. Pero esto nos plantea a nosotros ciertas dudas que yo creo que son muy válidas en términos de la diversidad en arqueas que nosotros estamos encontrando, que se les acerca muchísimo más al ancestro común universal y que podría explicar los procesos evolutivos que preceden al surgimiento de las bacterias eucariotas. Y que la distancia entre eucaria y arquea es muchísimo menor a la que estaba planteando Gus en 1990. Temas de debate, hay una fuerte discusión pues en estos momentos, si lo quieren seguir en la literatura, yo se los puedo compartir un poco, pero nosotros no nos vamos a meter tanto en este tema. Sin embargo, creo que me parece que es un contexto sumamente significativo para que entendamos la diversidad biológica. Y las arqueas ha sido un grupo de seres vivos que han sido relativamente poco estudiados. En nuestro plan de estudios en microbiología no tenemos un curso sobre arqueas. Creo que la Escuela de Biología de la UCR tampoco tiene un curso sobre arqueas y es posiblemente uno de los grupos que muestran una mayor biodiversidad, pero todo se está demostrando, o gran parte de las cosas se están demostrando, no por técnicas de cultivo, sino por técnicas de secuenciación y técnicas metagénicas. Entonces, aquí hay una historia sumamente interesante que contar y que por favor les pido que como parte de su formación académica no le perdamos el ojo al tema de las arqueas, que si bien es cierto no son bacterias, pero son parte de un proceso evolutivo altamente significativo y que las cosas están cambiando otra vez en esto. Ok, volviendo a ese modelo anterior, en donde tenemos una clara división, y esto me sirve a mí para especificar algunas de las cosas que me parecen sumamente interesantes, la diversidad que se describe en bacterias y la diversidad que se describe en arqueas, se estima que en estos momentos estas diversidades biológicas basadas en marcadores moleculares o en estructuras moleculares es muy superior a lo que nosotros podemos observar en los organismos que llamamos superiores, son fundamentalmente eucariotas y son los que han sido tradicionalmente estudiados en términos evolutivos. Y las cosas están cambiando un montón. Hace poco, en el año 2020, hace 5 años atrás apenas, se publicó el genoma del chimpancé pan troglodites y las diferencias que se observan entre el Homo sapiens, ahí está un representante del Homo sapiens, sí, van a decir que soy una persona sumamente pretenciosa de ser el representante de nuestra especie, pero no quise poner ninguna otra foto para no hacer una polémica. Okay, entonces puse la mía. Este, es interesante porque las diferencias que nosotros vemos entre Homo sapiens y Pan troglodites, que es uno de nuestros, digamos, primillos más cercanos, no justifican si fueran en bacterias, si estas diferencias que nosotros estamos viendo a nivel de genoma, que es menos del 2% a nivel genómico, entre pan, troglodites y Homo sapiens, si lo aplicáramos para Escherichia coli, por ejemplo, los dos individuos pertenecerían a la misma especie. Pero en el caso de que somos
homínidos, pues entonces mejor nos ponemos en especies separadas y decimos que los que están en la parte superior son inferiores evolutivamente a los que estamos en la parte inferior en esa imagen. Aunque las diferencias son relativamente muy pocas. Entonces, las diferencias que a nosotros nos separan realmente de los otros chimpancés, bonobos, orangután, gorila, digamos, todo ese grupo, es relativamente, son diferencias, digamos, relativamente menores. Y eso obviamente plantea muchos cuestionamientos en términos evolutivos en torno al ser humano. Entonces, basándonos, perdón, en el dogma central en la biología molecular, sí, Dylan, está levantando la mano. Sí, ¿cómo está, doc? Tengo una consulta justamente con esto de lo que estamos aquí conversando de arqueas y bacterias. Tengo una consulta, ya que usted tal vez tiene conocimiento de esto. Tal vez hay alguna evidencia de la capacidad endosibiótica que puede tener arqueas y bacterias. Capacidad que, perdón, que no te doy bien. Perdón, capacidad endosimbiótica. Ajá. Vamos a ver, por lo menos en la teoría endosimbiótica convencional, se habla de algunas bacterias similares a las proteobacterias, las que hicieron por lo menos un fenómeno simbiótico para dar origen a las mitocondrias, por un lado. Y después, en el caso de bacterias similares a las actuales cianobacterias, que forman parte de las células, vamos, que constituyen las células vegetales en tanto que se convierten dentro de una célula eucariota en los cloroplastos. Eso es parte de la respuesta. Y eso es, digamos, como lo más convencional. Y sí, hay muchas otras bacterias y hay muchas otras arqueas que tienen algunas propiedades endosimbióticas que tienen la capacidad de poder introducirse dentro de otras células eucariotas. Mira, y es una gran cantidad. Yo no te podría decir en estos momentos que es más arquea o es más bacteria, pero sí se han descrito grupos, tanto bacterianos como de las arqueas, que pueden hacer relaciones endosimbióticas en otros tipos de células. Por ejemplo, hay muchos protozoarios que engolfan, hacen fagocitosis de proteobacterias, por ejemplo, y se convierten vamos a ver, protozoarios anaerobios. Pueden hacer respiración aerobia cuando engolfan proteobacterias, no las destruyen, sino que las adaptan a vivir en su espacio interior para hacer una cadena respiratoria aerobia y tener un metabolismo de esos protozoarios aerobios. Hay protozoarios que también pueden fagocitar bacterias similares a las cianobacterias y entonces esos protozoarios se pueden convertir en protozoarios fotosintéticos, por ejemplo. Y también se ha descrito diferentes grupos de arqueas que también pueden formar parte de en diferentes relaciones, pues endosimbióticas con células eucariotas. Y se supone que justamente este fenómeno que les estaba mostrando antes acá, que posiblemente hay muchos de estos grupos que establecieron esas relaciones endosimbióticas con diferentes células eucariotas y que posiblemente de aquí también surgen algunos posibles mecanismos de cómo se formó, por ejemplo, la membrana nuclear y otros sistemas de membranas que nosotros vemos en células eucariotas. Muchas gracias. Mucho Pero gusto. claro, ahorita ahora me hace generar otra pregunta, en cambio, en esta temática. Entonces, tal vez es un poquito específica, pero si es que me puede ayudar, bueno, estaría bien. Entonces, en este sentido, tal vez, ¿cuáles serían los mecanismos moleculares o genéticos que van a permitir tal vez esta endosimbiosis en arqueas y bacterianas? ¿Y cómo esto se podría comparar con procesos endosimbióticos en eucariotas? Vamos a ver, es que lo que pasa es que, vamos a ver, hay un principio fundamental que comparten los tres grupos de seres vivos, las bacterias, las arqueas y las eucarias,
Digámoslo así, que todos están constituyendo células. Y por estar constituyendo células tienen, digamos, tres mecanismos fundamentales. Uno, o tres características básicas irrefutables. Una de ellas es que todas tienen un genoma. Segundo, todas ellas tienen metabolismos específicos, procesos metabólicos específicos. Y tercero, que es como que lo más obvio, cada una de estos organismos está rodeado por una membrana. Las membranas son estructuras molecularmente muy estables, termodinámicamente favorables. Ustedes pueden hacer vesículas a partir de una suspensión de fosfolípidos, se sonican y espontáneamente, por ejemplo, se forman membranas. Eh, dentro de esa configuración, prácticamente las membranas, y ahora está el gran tema de las vesículas que forman los diferentes tipos de células. Se saben que tanto bacterias como arqueas como eucaria pueden formar vesículas. Justamente hoy estaba revisando uno de los anteproyectos de una de las tesis que se está haciendo aquí en la maestría en microbiología, en donde se está utilizando como, por ejemplo, una célula de cáncer gástrico genera vesículas tras la interacción con bacterias como Helicobacter pylori. ¿Y cuál es el papel que tienen esas vesículas en la formación de la patogénesis y de la angiogénesis en el proceso de la tumoración gástrica, por ejemplo, del cáncer gástrico? Entonces, eso implica, y esto lo vuelve todavía mucho más complicado a lo que vos estás planteando, mira, ¿por qué? Porque vos tenés, vamos a ver, el hecho de que tengas membranas y el hecho de que todas las formas celulares puedan formar vesículas, que son fragmentos que se derivan de las membranas, que pueden contener ácidos nucleicos, que pueden tener, pueden ser proteínas, pueden tener muchos metabolitos. Esas vesículas, digámoslo así, no es exactamente el término, pero me lo voy a inventar. Son como minicélulas que se desprenden de una célula verdadera, por decirlo así. ¿Okay? Esas vesículas, digamos, pueden interactuar con otras células. Y esas vesículas pueden llevar, y es una de los temas de si eso puede transferir moléculas de ADN de una célula a otra. Pero sí se sabe que esas vesículas pueden interactuar. Hay un grupo de investigación aquí en la Facultad de Microbiología que está estudiando las vesículas de las amebas, por ejemplo. Eso es un tema sumamente interesante en investigación. ¿Y cuál es el papel biológico que tienen esos fragmentos celulares como tales? Entonces, bacteria, eucaria y arquea, bacteria, eucaria forman vesículas. Entonces, no solamente la célula completa puede ser parte de un proceso simbiótico, digamos en este caso particular, endosimbiótico, implica que una vesícula o que una célula completa se integra en el interior de otro ser vivo, de manera tal entonces de que puede establecer un vínculo eh, funcional, fisiológico, metabólico, porque y a eso voy a la respuesta a tu pregunta, porque las membranas lo permiten. Esa particularidad que tienen las membranas de endocitosis, exocitosis, fusión de membranas, fisión de membranas, es un fenómeno que es termodinámicamente favorable por las particularidades que tienen las membranas. Eso es una cualidad que tienen prácticamente todos los seres vivos. Las membranas individualizan una célula y dividen lo que es el interior de la célula con el exterior de la célula. Y como te digo, a partir de las células se derivan estas vesículas, digamos que son, entre comillas, minicélulas que pueden llevar diferentes tipos de componentes, estructuras. En el caso, por ejemplo, de bacterias, se asume que la formación de vesículas es un mecanismo de resistencia a los antibióticos porque desprenden como carnadas esas vesículas para que los antibióticos entren al interior. Pero de la misma forma, entonces, esas vesículas pueden fusionarse con otros tipos de células o pueden ser invaginadas por otros tipos de células. Y entonces, ya sea las células completas, bacteria, eucaria, arquea,
podrían ingresar en otros tipos de células porque, porque la termodinámica de las membranas biológicas se los permite. Entonces, si me estás hablando de un mecanismo en particular, yo inmediatamente pensaría en esa particularidad tan interesante que tienen las membranas de poder fusionarse, fisionarse, hacer endocitosis, exocitosis, fagocitosis. De hecho, todo el sistema de membranas, por ejemplo, en una célula eucariota, literalmente vos tenés una continuidad de la membrana nuclear que se continúa con las membranas del retículo endoplásmico, que se continúa con las membranas del sistema Golgi, cis y trans, y la parte media y el trans, que se continúa incluso con otros sistemas de vesículas dentro, en el interior de otra célula, hasta llegar, digamos, hasta la membrana citoplasmática, hasta la membrana celular. En ese escenario en particular, vos puedes meter un montón de vesículas que vienen del exterior. Entonces, puedes tener células que ingresan a una célula y se establece una relación convencional, digamos, endosimbiótica, pero de la misma forma, membranas o vesículas que derivan de las células más grandes, digamos, simulando minicélulas o microcélulas que pueden entonces transportar metabolitos, secuencias de ADN, muchas otras cosas más de una célula para otra. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda en esta parte? Bueno, voy a continuar entonces. Ok. Entonces, en el dogma central de la biología molecular. Profe, sí, Sí. una Ay, preguntita. perdón, sí, dime. Dime. Surgiendo de lo que nos está hablando, de la parte de las membranas, entonces podría decirse aquí, siendo muy filosofando, ¿verdad? Que la parte membranal, hablando de arqueas y demás, podría considerarse una plesiomorfía. ¿Una qué, perdón? Una plesiomorfía. Yo creo que sí, yo creo que sí. Verán que es algo sumamente interesante porque, vamos a ver, muchas veces los datos estructurales que tenemos nosotros de las células como tales, sea bacteria, arquea, eucaria, muchas veces creo que tergiversan bastante la morfología que nosotros vamos a encontrar en una célula. Cuando nosotros nos imaginamos una mitocondria con las técnicas de microscopía electrónica, por ejemplo, nos imaginamos eh, como una célula bacteriana engolfada eh, 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 en el interior de otra célula. Hace poco se publicó, fue el año pasado, creo, a finales del año pasado, un atlas celular sobre muchas formas, digamos, vamos a ver, la estructura de la célula, como nosotros la imaginamos, como nosotros la enseñamos, es una célula bidimensional. Sí, como la vemos en las fotografías, en las técnicas de microscopía fundamentalmente, se muestran las células y las estructuras de las células de una manera bidimensional. El año pasado se publicó un atlas que eso creo que nos hace pensar y replantear muchos de los temas de la biología celular, en tanto que las estructuras tridimensionales se ven bastante diferentes a las estructuras bidimensionales que nosotros usualmente estamos viendo. Hace unos años, y filosofando, digamos en el sentido en que vos estás hablando, escuché a un investigador en Alemania que decía que al final de toda la biosfera es un conjunto de genomas que interactúan entre sí, pero que están separados por membranas. Vamos a ver, genomas y los procesos metabólicos que acompañan los genomas están es básicamente uno solo, que la biosfera podría ser considerado como un solo organismo, digamos, unicelular, digamos, es una sola estructura, la biosfera, con una gran cantidad de información biológica, que se encuentra separada entre sí por diferentes tipos de membranas. Y ahí, en ese contexto, nosotros vamos a hablar sobre la transferencia horizontal de genes de la parte convencional
pero en este caso, como le estaba mencionando a Dylan antes, el tema de las vesículas, que ahora en estos momentos ya, cuando las empezamos a buscar, encontramos vesículas por todos lados, así como hace unos años atrás pensábamos de que las bacterias eran seres unicelulares, después entendemos el concepto de las biopelículas y de las comunidades, y dentro de las comunidades nosotros encontramos vesículas que se desprenden dentro de los diferentes tipos de células, están interactuando con virus, están interactuando con protozoarios que se comen las bacterias. Vamos a ver, el problema de nosotros para estudiar las bacterias es que usualmente nosotros no las estudiamos en comunidades. Y eso es uno de los grandes defectos, diría yo, que tiene la bacteriología. Tenemos que purificar la bacteria, separar la bacteria, hacer un abordaje reduccionista y tomar los diferentes componentes de la bacteria y estudiarlos de una manera individual. Y después, en el contexto de la bacteria, tratamos de retomar esa información generada de un gen o de una proteína o de una estructura y volverlo a integrar en el concepto que nosotros manejamos de esa bacteria. Creo que el tema de las membranas y de la plasticidad que tienen las membranas va de la mano con la plasticidad genómica. Como vamos a ver hacia el final del curso, hace unos años, creo que fue en el año 2010 que hubo un brote en Alemania por una Escherichia coli O104, que se dio un brote y fue un conflicto sumamente importante porque se decía que ese brote en Alemania se debía a la importación de unos pepinos de España que venían contaminados con una Escherichia coli y al final se dieron cuenta que no eran por los pepinos de España, sino que era por la contaminación de unos frijoles germinados en una finca en Alemania. Al final se hizo un conflicto en la comunidad europea. Hubo varios brotes, hubo varias muertes y fue un conflicto sumamente interesante. Cuando encuentran la bacteria, cultivan la bacteria y secuencian el genoma de la bacteria, eso fue en el año 2010. Sale una revista en Alemania justamente que decía que esa bacteria que causaba ese brote en Alemania era una quimera. Era la primera vez que yo escuchaba la palabra quimera para describir una bacteria. Y puede ser que se rían ustedes de lo que voy a decir ahora, pero yo me resentí un poco. Yo me resentí un poco cuando dicen, no, es que esta bacteria es una quimera. Y entonces, yo digo, pucha, no, o sea, no me traten tan mal a esta pobre bacteria. Alguien tiene que salir a defender esa bacteria. ¿Ok? Entonces, yo hice una recopilación de la información, conseguí el genoma, conseguí todos los artículos que se habían publicado. Hice una presentación en un seminario en la Facultad de Microbiología, organizado por el CIED, por el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, y llegué a la conclusión, número uno, de que es cierto que esa bacteria era una quimera. Y la segunda conclusión, o sea, ahí me tuve que desmentir otra vez, el resentimiento me dio vuelta, ¿ok? Porque sí, esa bacteria es una quimera. Esa fue la conclusión número uno. Y la conclusión número dos es que todas las bacterias y todos los seres vivos somos quimeras, no solamente esa bacteria de ese brote. Digamos que el dato falso era señalar que esa bacteria sí era una quimera. No, todas las bacterias son quimeras. Porque el genoma, vamos a ver, en esta imagen que estamos viendo aquí, por ejemplo, el genoma humano y el genoma del chimpancé comparten una homología superior al 98%. Es altísima. Si estuviéramos comparando dos bacterias, las pondríamos dentro de un mismo grupo taxonómico. Diríamos que es una misma bacteria. Y en este caso no, decimos somos especies diferentes. En la forma en que se define el concepto de especie para humanos, en la forma en que se define el concepto de especie para bacterias. Ojo lo interesante con esto. Nuestro genoma es una quimera, porque ya se sabe que en nuestro genoma tenemos genes, digamos, de Homo sapiens, pero también tenemos genes de Homo neanderthalensis y del Homo denisovano. Pero si nosotros vamos un poco más profundo en ese planteamiento que estoy haciendo, si nosotros vemos las enzimas que codifican para la glicólisis en las células humanas, por ejemplo, en las células hepáticas, las enzimas
o los pasos metabólicos de la glicólisis en seres humanos son prácticamente idénticos a los pasos metabólicos de la glicólisis que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en una Escherichia coli. Esas son exactamente lo mismo. O sea, el ciclo de Krebs, que a nosotros nos tortura muchísimo en el curso de bioquímica, y también yo creo que lo van a hacer otra vez en bioquímica intermedia, para los que estén en ese curso ahora otra vez. En ese ciclo de Krebs es idéntico, o los pasos, vamos, básicamente lo mismo, lo que nosotros encontramos en Escherichia coli a lo que encontramos en las células humanas. Estamos hablando de dos grupos filogenéticos lo más distantes posibles. Bacteria, Homo sapiens. E. coli, Homo sapiens. Y comparten las mismas rutas metabólicas. La glicólisis en la evolución se inventó una vez y se mantuvo a lo largo de la evolución porque fue una ruta metabólica exitosa y se fue filtrando hacia los diferentes pasos evolutivos hasta llegar al Homo sapiens. Pasó lo mismo con la ruta de Krebs, con el ciclo de Krebs. La forma en que se replica el ADN. La forma en que se replica el ADN bacteriano, un plásmido, un cromosoma, la mecanística de la replicación es idéntica al que nosotros vamos a ver en los seres humanos. Los mecanismos de reparación de lesiones y de mutaciones en las moléculas de ADN es idéntico, digamos, es idéntico, es enormemente sorprendente, o sea, la similitud que hay entre los mecanismos de reparación en bacterias, en las lesiones de ADN y las mutaciones, que lo que nosotros vamos a encontrar en las células humanas. Entonces, los mecanismos se mantienen. Y esos mecanismos se mantienen diciendo entonces, bueno, los genes que codifican para la, no sé, para la glicólisis o para el ciclo de Krebs en mis células humanas, ¿son genes humanos o son genes que tienen un origen bacteriano? Yo diría son genes que tienen un origen bacteriano en mi genoma, que yo considero un genoma muy humano, así fuertemente digo, yo soy humano y mi genoma es humano. Bueno, esos genes tienen un origen evolutivo de hace millones de años atrás, miles de millones de años atrás. Por ejemplo, en genes que se diseñaron, en rutas metabólicas que se diseñaron en bacterias o posiblemente en arqueas. Y a lo largo del proceso evolutivo se fueron filtrando. Por ejemplo, el fenómeno de sinapsis, que es un fenómeno muy específico, especializado, entre dos tipos de células altamente especializadas que tenemos los seres humanos en nuestro sistema nervioso central. Ese fenómeno de sinapsis, de liberación de vesículas conteniendo neurotransmisores, es un fenómeno que ocurre en algunos organismos metazoarios unicelulares. Entonces, el concepto de sinapsis no se inventó para los seres humanos. Viene de un proceso evolutivo muy largo que empezó hace miles de millones de años atrás. Nosotros, en nuestro genoma, hemos ido incorporando muchos genes que codifican para muchas funciones que tienen réplicas también a lo largo de la evolución en otros tipos de seres vivos. Nosotros respiramos porque tenemos mitocondrias y las mitocondrias tienen un origen bacteriano. Ahora que estamos conversando con Dylan sobre el tema de la puede ser endosimbiosis, es un fenómeno altamente confirmado. Entonces, al final de cuentas, yo tengo una cadena respiratoria aerobia dentro de mis células, aportadas por una estructura mitocondrial con su propio genoma mitocondrial, obviamente que está sumamente reducido, que tiene un origen bacteriano. Escherichia coli tiene los mismos pasos enzimáticos para su cadena respiratoria aerobia. Escherichia coli tiene por lo menos 7 cadenas respiratorias diferentes. Yo en mi mitocondria tengo solamente una. Escherichia coli tiene 2 cadenas respiratorias que puede usar oxígeno como aceptor final de electrones y por lo menos 5 cadenas respiratorias que pueden usar aceptores finales diferentes a los 2, que son cadenas respiratorias anaerobias. Entonces, lo que nosotros tenemos es que nuestro genoma
también es una quimera, es un collage, es un montón de cosas diferentes que se fueron acumulando, acumulando, acumulando. Y yo diría, bueno, tendríamos que buscar en mucho detalle cuáles de mis genes, de mis, digamos, alrededor de 22.000 genes que tiene el ser humano, cuál es el gen que nos hace a nosotros humanos y nos diferencia de los chimpancés, de los bonobos y de, pues, de otros primates. Porque la glicólisis no es, porque el ciclo de Krebs no es, porque los procesos de sinapsis altamente pues, especializados tampoco me hacen el ser humano que soy yo. Entonces, sí, es una pregunta muy complicada, muy compleja, que posiblemente ni siquiera me le acerqué a la respuesta. Estoy elucubrando un poco, filosofando un poco sobre lo que nosotros como seres humanos y como bacterias en el otro extremo, si lo queremos ver en el perfil de la biodiversidad, nosotros somos como tales. Profe, y qué pena que lo interrumpa. Se me, No te se me preocupes. ocurre que tal lo esté viendo muy simple, ¿verdad? Lo que, Pero, perdón, que no te eh, iba a decir, perdón. perdón, lo de qué es lo que nos diferencia, Ajá. que de pronto lo estoy viendo muy simple, pero si estamos, o sea, poniéndolo como en piezas de un rompecabezas, lo que nos diferencia uno de otros no será el mismo orden. O sea, los tamaños, obviamente, genómicos y el propio orden en el que está organizado de que haya primero tal gen sobre tal gen, lo que hace la diferencia entre las especies. Sí, vamos a ver, el tema del tamaño de los genomas, el ser humano no tiene el genoma más grande de las especies descritas. Hay genomas, por ejemplo, de plantas como el arroz, que tiene el tamaño de las moléculas de ADN en las células vegetales del arroz, es más ADN que el que nosotros vamos a encontrar en las células humanas. Entonces, no Ah, es no, un... sí, no es por si es Vamos a ver, mayor o menor, sino porque tiene diferentes tamaños. vamos a ver, es decir, vamos a ver, el tamaño del genoma de la planta del a- arroz es mayor al del genoma de una célula humana. Entonces, tal vez no tiene que ver tanto, tal vez no tiene que ver tanto, y aquí no estamos saliendo un poco del tema, ¿verdad? Pues no estamos hablando ya tanto como de bacterias, no importa. Estamos hablando sobre genomas. Tal vez el número de genes no es tan importante, porque hay plantas que tienen mayor número de genes que, por ejemplo, lo que se estima que tienen las células humanas. Pero tal vez son los perfiles de transcripción que nosotros vamos a encontrar entre las diferentes células como parte de los procesos de diferenciación. También es que es posible que a partir de los, digamos, 20.000, 22.000 genes que tiene el genoma humano se puedan producir 400.000 proteínas diferentes por los temas de splicing alternativos que tienen nuestras células, que posiblemente no lo vamos a ver en otros tipos de seres vivos, pero lo vamos a ver estrictamente por genómico, por contenido de genes. Parece que no se explican esas diferencias, en que nosotros somos humanos y los otros no somos humanos. También tiene que ver con estructuras que se desarrollaron en nuestro sistema nervioso central, particularmente en los últimos 40.000 años, que nos permitieron de desarrollar una característica biológica que tenemos los seres humanos, que es lo que se conoce como la memoria autobiográfica, que posiblemente otros seres vivos no la tienen tan desarrollada como nosotros. Pero eso tiene que ver fundamentalmente con estructuras específicas en la estructura cerebral que tenemos nosotros, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los seres humanos y los primates y qué es humano y qué no es humano? ¿Cuál es el gen que nos hace a nosotros humanos? Hace unos años se publicó un libro con un título un poco incendiario que se llama The God Gene, el gen de Dios. Y era un tipo que trabajaba, creo que era en el NIH, trabajaba, no me acuerdo el nombre de él, pues en estos momentos se lo pueden buscar en Google, The God Gene. Es un libro relativamente pequeño, pero sumamente interesante que plantea, vamos a ver, no es que estaba buscando el gen de Dios, no es eso.
pero era una persona especializada en el estudio de adicciones. Y desarrollaron un cuestionario para aplicarlo en personas para medir, y hubo un consenso y varios grupos de trabajo para eso, para medir el grado de espiritualidad que tienen las personas. Y parecen personas que hay personas que tienen alto grado de espiritualidad y personas que tienen bajo grado de espiritualidad con base en ese cuestionario. ¿Okay? No voy a entrar en detalles en el rasgo fenotípico del que estamos hablando. Y con base en eso, hicieron un estudio de yeguas en varios grupos de personas, con alto grado de espiritualidad y con bajo grado de espiritualidad, y encontraron una secuencia repetitiva diferente y hasta con una mutación en un gen, pues había una variante con una G y en el otro había una variante con una C. Creo que era más o menos la historia así, de personas, por decirte algo, que los que tenían una G en esa posición tenían un alto grado de espiritualidad y los que tenían una C tenían un bajo grado de pues, espiritualidad. Y a ese gen le pusieron el gen de Dios. Ese gen de Dios codificaba para una proteína transportadora que cargabas, vamos a ver, que está localizada en vesículas presinápticas y que cargaba cierto tipo de neurotransmisor. Es una proteína en la membrana de la vesícula, que es una proteína transportadora, que tomaba el neurotransmisor que se sintetizaba en el citoplasma, se transportaba por esa proteína transportadora hacia el interior de la vesícula presináptica. Entonces, las personas de alta espiritualidad tenían transportadores muy fuertes, de manera tal que la densidad, la concentración de ese neurotransmisor en esa vesícula presináptica estaba muy concentrado, y los que tenían una baja espiritualidad tenían un transportador diferente que hacía que la concentración de neurotransmisores en la vesícula presináptica fuera menor. Más o menos así fue la historia. ¿Ok? Y al final responden ellos de que eso tiene que ver con el sistema nervioso central. Están describiendo un proceso biológico muy básico, y eso significa, digamos, en términos muy básicos, en que nuestros neurotransmisores son transportados por proteínas transportadoras de membrana, en los cuales también nosotros vamos a ver variaciones. Y los que cargaban más neurotransmisores, digamos, tenían una espiritualidad, lo que esto significa, mayor que otras personas que tenían otros tipos de transportadores diferentes. Pueden leer ese libro en particular, pero es una interpretación neurocientífica, bioquímica, y por un tema de marketing, creo yo, más que todo, le pusieron a eso como título el gen de Dios. Aunque estrictamente hablando, obviamente no es el gen de Dios en particular. Ni tampoco creo mucho que sea el grado de la espiritualidad que tienen las diferentes personas. Digamos, ese es otro gran tema que creo que está fuera del alcance del curso de genética bacteriana. Pero más o menos por ahí van los temas. Entonces, en estos momentos, con toda la era genómica y la gran cantidad de secuenciación y de información que se está haciendo, en estos momentos, por ejemplo, ya no solamente se hace una secuenciación genómica, digamos, de las células de la sangre, por ejemplo, de los leucos, sino que se está haciendo secuenciación de células individuales. O se hace transcriptómica de células individuales. O se hace proteómica de células individuales. Entonces, qué sé yo, toman un tejido, secuencian, y lo sorprendente es que hasta incluso en un individuo que se origina de un cigoto a partir de dos gametos, uno de la madre y uno del padre, el cigoto se desarrolla y 40 años después tenemos que hay variaciones genéticas importantes en los diferentes tipos de células que constituyen a esa persona. Entonces, el genoma parece ser no homogéneo desde que se formó el cigoto hasta que llegamos, digamos, hasta la vida adulta mayor. Se sabe muy bien, por ejemplo, que en el caso de los hombres, nuestras células tienden a perder el cromosoma Y, por ejemplo. Entonces, aunque yo nací, vamos, y mi cigoto era XY,
Muchas de mis células posiblemente en estos momentos, es algo que yo no me he hecho, es una prueba que yo no me he hecho, digamos, pero posiblemente muchas de mis células todavía siguen siendo XY y tengo otra gran cantidad de células que también pueden ser X0, perdí el Y. Y eso se asocia a patologías cardíacas y otro montón de cosas más en el caso de la biología de los hombres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el cromosoma Y es una molécula de ADN que es cada vez más pequeñita y que posiblemente en quién sabe cuántos miles de años, si la especie sigue vigente, posiblemente es un cromosoma que se tiende a perder. ¿Qué? Vamos a ver, y eso que estamos discutiendo, vemos, en el genoma humano lo podemos discutir en el genoma bacteriano, esa es la idea. Entonces voy a tratar de retomar el tema y volver a sistemas, digamos, más simples, como pueden ser los genomas bacterianos. Ok. ¿Alguna otra consulta o duda? Vean que si ustedes siguen con las preguntas, yo sigo hablando, yo no tengo ningún inconveniente de pasar aquí sentado toda la noche conversando de este tema. ¿Ok? Este, pero voy a tratar de retomar el tema si ustedes me lo permiten. ¿Ok? Entonces, lo que postula Crick en el dogma central en la biología molecular es el centro, digamos, de la estructura para este curso. Entonces, parte del curso tiene que ver con las variaciones en información, ya sea por mutaciones o por eventos de recombinación y todo lo que tiene que ver con la transferencia de genes, cómo se comparten los genes entre las diferentes células bacterianas. ¿Okay? Eso es parte que tiene que ver con el curso. Y la otra parte que tiene que ver con el curso es con la expresión de estos genes. Y esto, como les decía antes, es prácticamente para un curso entero de cómo ocurre la regulación de la expresión génica en bacterias y en prácticamente todas las células diferentes. ¿Okay? Digamos que esto era el esquema básico central del curso. Hasta que en el año 2000, en el 1995, pasó otra cosa importante, y es que el grupo de Craig Venter logra secuenciar el primer genoma de un ser vivo de vida independiente. Entonces ya tenemos el genoma completo de una bacteria. Esto pasó en el 95. En el año 2001 sale el primer borrador del genoma humano, que obviamente es algo sumamente fragmentado, no es completo, pero en este caso en particular logran circularizar el genoma completo, digamos, la secuencia completa circularizada de pues, esta bacteria. Y dentro de los temas de discusión era, bueno, ahora que tenemos toda la información del genoma de la bacteria, vamos a saber todo sobre esta bacteria en particular. Y esa fue una aspiración inmediata que pronto se comprobó que era falsa, porque empezaron los estudios genómicos, empiezan a secuenciar genomas de diferentes especies bacterianas, pero luego se empiezan a secuenciar genomas de otros aislamientos de bacterias que ya de especies de cuyas otras cepas ya habían secuenciadas. Entonces empieza algo que me parece enormemente sorprendente, que en 1995 apenas estaba empezando como a masticar, como a pensar un poco, eran los estudios de genómica comparativa. Y es cuando nosotros empezamos a secuenciar genomas bacterianos, por ejemplo, en grandes réplicas. Bueno, ya está secuenciado en el caso nuestro. En mi grupo de trabajo que estudiamos Pseudomonas aeruginosa, bueno, ya se secuenció en el año 2000 el genoma de Pseudomonas aeruginosa, la cepa PA1, que es el nombre de la cepa. Bueno, ¿para qué vamos a volver a secuenciar más genomas de otras cepas de la misma especie? Bueno, se empezó a hacer. Y cuando se empezó a hacer, y lo vamos a discutir en las próximas clases, empezamos a hacer estudios de genómica comparativa y como especies o cepas que pertenecen a una misma especie, ¿cuál es el número de genes que definen lo que es una Escherichia coli? El número mínimo de genes que definen lo que es una Escherichia coli. ¿Cuál es el número de genes mínimo que define lo que es una Pseudomonas aeruginosa? ¿Cuál es el número de genes mínimo que define un Clostridium difficile, por ejemplo? ¿Okay?
Sorprendentemente, eso es lo que, y eso lo vamos a discutir luego, es lo que se conoce como el core genome o el genoma nuclear, por decirlo de cierta manera. Y al final nos vamos a dar cuenta que es una pequeña fracción, tal vez menos de la quinta parte de los genes de un genoma que son conservados a través de de todas las cepas de una misma especie. Es sorprendente. Es sorprendente. Y posteriormente, el grupo de Craig Venter igual hace unos estudios con Mycoplasma genitalium, que lo que hacen ellos entonces que es hacer un estudio sobre reducción de genoma, a ver cuál es el genoma mínimo que soporta la vida de una bacteria. Y lo interesante es que llega casi alrededor de los 250, 245 genes. O sea, el genoma mínimo bacteriano, es decir, el número de funciones que permite que una bacteria se mantenga viable y que se pueda reproducir de manera independiente, ronda alrededor de los 250 genes, digamos 250 funciones diferentes, bajo ciertas condiciones de estudio. Entonces, no deja de ser un tema sumamente interesante cuántas funciones o cuántos genes nosotros vamos a necesitar dentro de una célula bacteriana y cuáles de esos genes me definen lo que es una Escherichia coli, o lo que es una Pseudomonas, o lo que es un Clostridioides, por ejemplo. Y entonces ahora entramos al mundo de las ciencias ómicas. Entonces, cuando estamos estudiando, ya no estudiamos solamente la genómica, estudiamos la transcriptómica en muchas condiciones diferentes, estudiamos la proteómica, estudiamos la metabolómica, por ejemplo. En estos momentos, eh, por ejemplo, hacer un estudio de metagenómica se considera que es insuficiente en determinado nicho en particular, a menos que lo acompañemos. Una metagenómica analiza el conjunto de genomas que existen en una muestra ambiental. Entonces, es importante no solamente hacer un estudio de metagenómica en una muestra ambiental, sino que también tiene que ser una eh, metabolómica, una metabolómica que estudie todos los metabolitos y entonces nos permite hacer una correlación entre genomas y los metabolitos que producen en esa comunidad microbiana. ¿Okay? En conjunto, yo les pido, por favor, que mantengamos el siguiente esquema en mente a lo largo de la clase y se lo voy a presentar repetidamente, porque basándonos en el dogma central en la biología molecular, y este esquema en particular se plasmó inicialmente en una servilleta. Una vez que un estudiante, estaba yo tomándome un café y se me acercó un estudiante y me hizo una consulta. Entonces tomé la servilleta y hice pues este esquema y me pareció que le sirvió mucho para entenderlo. Entonces lo estoy usando desde entonces para mis clases. Ustedes tienen, bajo el concepto central de la biología molecular, ustedes tienen una información en términos de genes, genomas, moléculas de ADN, que puede variar con el tiempo, que se expresa de una manera diferencial en distintas funciones bioquímicas que involucran, que nos llevan hacia un metabolismo con dos aspectos fundamentales, con dos aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con la generación de energía. Recordemos que un ser vivo, a través de los seres vivos, debe haber un flujo constante de energía para que se mantenga viable. Y con esto se degradan macromoléculas, digamos, nutrientes, se generan metabolitos intermediarios que son usados posteriormente para la síntesis de macromoléculas y de estructuras supramoleculares. Y así es como se forman las células, con sus diferentes funciones metabólicas, sea de patogenicidad, resistencia a antibióticos, fijación de nitrógeno, fijación de CO2, lo que ustedes quieran. Y como vamos a ver, aunque esto es un tema que no es común en bacterias, como les mencionaba, también vamos a insistir mucho en el concepto de la multicelularidad bacteriana, que las bacterias tienden a formar tejidos bacterianos, las biopelículas, por ejemplo, o el fenómeno de swarming que se puede ver en plato, cómo las bacterias colectivamente se desplazan sobre una superficie, y cómo las bacterias también en ese mismo contexto hacen un fenómeno de diferenciación celular. Tal vez el fenómeno de diferenciación celular más obvio es el que nosotros vemos, por ejemplo, con la formación de las esporas en especies de los géneros de Bacillus y de Clostridium y de Clostridioides, podría decir también. Que es un fenómeno de diferenciación
celular bacteriana, pero lo vemos en muchas otras especies también. Y usualmente esa diferenciación es muy estructural, pero también podemos ver diferenciación fisiológica, diferenciación metabólica entre células de una misma especie, digamos, que están siendo cultivadas simultáneamente. Entonces, esos son fenómenos sumamente importantes en bacterias. Y al final nos vamos a quedar entonces con una serie de principios biológicos, genéticos fundamentales que nos permiten entender la enorme diversidad que nosotros vamos a encontrar en bacterias, los fenómenos, por ejemplo, de las infecciones con partículas virales, como se muestra en la parte superior, con una Escherichia coli, y los fenómenos de transducción, las cianobacterias que hacen fotosíntesis, la multicelularidad y el swarming, que se puede presentar en muchas células diferentes. Hay bacterias que tienen tamaños enormes, Pulopicium es uno de ellos. Hay otras bacterias que son incluso mucho más grandes, que miden un milímetro o más en tamaño. Entonces ahí como que nos varía un poco el concepto de lo que es el tamaño de las bacterias. Y también bacterias muy hermosas, muy bonitas de estudiar, como Caulobacter, que son bacterias que tienen procesos relativamente complejos de diferenciación celular. Ustedes pueden ver ahí dos células, digamos, en procesos de división, vamos, con dos copias, pues, de un Caulobacter con una célula con un tallo que le permite unirse a una superficie, y la otra célula hija que se está generando tiene un flagelo en otro de sus polos y se desprende y empieza a nadar. Eso es un fenómeno de diferenciación celular. Con esto acabo esta clase simplemente con el mensaje de que las bacterias son enormemente diversas, a pesar de lo que decían Steiner y Van Niels de que eran muy difíciles de estudiar. La bacteriología pasó de ser una bacteriología convencional a ser una bacteriología molecular. Muchas veces yo he dicho que el plato de Petri posiblemente va a ser una pieza de museo en algún momento. Y todos nos vamos a basar ahora en estos momentos. En 1995, secuenciar un genoma de una bacteria costaba muchísimo dinero. En estos momentos está costando alrededor de los $200, tal vez menos incluso, secuenciar un genoma completo. Y entonces posiblemente las cosas en los próximos 20 o 30 años, la bacteriología va a seguir cambiando montones, y muchos de ustedes van a ser testigos de cómo la diversidad molecular y la genética bacteriana van a ir cambiando cada vez más conforme nos vayamos metiendo en cada uno de los diferentes procesos moleculares que nosotros vamos a ver en bacterias. No sé si tienen alguna consulta para hacer cierre de la clase. Profe, yo tengo una, pero para el final de la clase, ya para el final de que todos Sí, se vayan, decía, claro. hay más personal. No, está bien. Bueno, hay una consulta de Dylan que la hizo hace un rato en el chat. Mira, sí, hay una evidencia de que pareciera ser, yo no he visto, sin embargo, información contundente, pero sí, pareciera ser que las vesículas eventualmente podrían estar funcionando también como mecanismos de transferencia horizontal de genes. Sin embargo, yo no he visto todavía información contundente, así veraz, eh, de que esto esté pasando. No, yo no tengo así como que muchos datos. Se ha sugerido en diferentes estudios, pero creo que hay mucho que investigar al respecto. Y sí, yo lo consideraría posiblemente como un mecanismo de transferencia horizontal de genes más. Vamos a ver fundamentalmente lo que es la conjugación bacteriana, por ejemplo, o la transducción mediada por fagos, y la transformación, y luego otro mecanismo que también se conoce, que se ha descrito en Rhodobacter capsulatus, que se llama capducción, que son como una suerte de partículas virales que libera la bacteria, que es una molécula de ADN pues envuelta en proteínas.
que puede pasar de una bacteria a otra. Posiblemente sea o puede ser este mecanismo más. No sé si hay más consultas, dudas, puedes hacer preguntas, si no, finalizo acá. Gracias, profe. A ustedes las gracias más bien. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego con todos. Perdón, antes de que se me desconecten, iban a hacer una consulta, creo. ¿Quién era? Lucía. Yo sí, pero iba a esperar a que se Ah, desconectaran. ok, está bien. Perfecto. Muy bien, y pues entonces buenas noches y que descansen. Gracias igualmente. Buenas noches. Hasta luego. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Pues, gracias. cuídense mucho, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Para hacer sirve esto que tiene su truco. Que la hago ya, no importa que esté grabando. O sea, igual no me importa si. Ya no estoy grabando.